Hubo en la tierra de Judá un malvado rey llamado Joaquín, hijo del buen Josías. Cuando Joaquín reinaba sobre la tierra de Judá, Nabucodonosor, un gran conquistador de naciones, llegó desde Babilonia con su ejército de soldados caldeos. Tomó la ciudad de Jerusalén y le hizo prometer a Joaquín que se sometería a él como su dueño. Cuando regresó a su propia tierra, llevó con él todo el oro y la plata que pudo encontrar en el templo, y se llevó como cautivos a muchos de los príncipes y nobles y a los mejores hombres de la tierra de Judá. Cuando estos judíos fueron llevados a las tierras de Caldea o Babilonia, el rey Nabucodonosor dio órdenes al príncipe que tenía a cargo su palacio para que eligiera entre los judíos cautivos algunos hombres jóvenes que fueran de noble rango y hermoso aspecto, y también inteligentes y de mente rápida, hombres jóvenes que pudieran aprender rápidamente. Estos jóvenes fueron puestos bajo el cuidado de hombres sabios que debían enseñarles todo lo que supieran y prepararlos para estar a disposición del rey de Babilonia, para ser sus ayudantes y hacer cumplir sus órdenes. Y el rey deseaba que ellos fueran sabios, para que pudieran aconsejarlo acerca del gobierno de su pueblo. Entre los hombres jóvenes así elegidos hubo 4 judíos, hombres que habían sido llevados de Judá. Por orden del rey, los nombres de estos hombres fueron cambiados. Uno de ellos, llamado Daniel, sería llamado Beltsasar. Los otros 3 fueron llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Se les enseñaron todos los conocimientos de los caldeos, y después de 3 años de aprendizaje, fueron llevados al palacio del rey. El rey Nabucodonosor estaba satisfecho con ellos, más que con cualquiera de los otros hombres que tenía. Los encontró sabios y cumplidores en el trabajo que se les daba, y capaces de dirigir a otros hombres. Y estos 4 hombres llegaron a ocupar los lugares más altos en el reino de los caldeos. Una vez el rey Nabucodonosor hizo que se construyera una magnífica estatua y que fuera cubierta con oro. Esta imagen la colocó en la llanura de Dura para que fuera adorada, cerca de la ciudad de Babilonia. Cuando estuvo terminada, se elevaba casi unos 100 pies de alto por sobre su base, de tal modo que podía verse desde muy lejos. Luego, el rey mandó llamar a todos los príncipes, jefes y nobles de la tierra a una gran reunión en la cual la estatua sería dedicada a la adoración. Los hombres importantes del reino llegaron desde lejos y desde cerca y se congregaron alrededor de la estatua. Entre ellos, por orden del rey, estaban los 3 amigos de Daniel, los jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Por alguna razón, el mismo Daniel no estaba allí. Tal vez estuviera ocupado con su trabajo en alguna otra región del reino. En un momento, durante el servicio ante la estatua, sonaron todas las trompetas, se golpearon los tambores y se tocó música en instrumentos de todas clases como una señal para que la gente se arrodillara y adorara a la magnífica estatua de oro. Pero mientras todos se arrodillaban, hubo 3 hombres que permanecieron de pie y que no se inclinaron. Estos eran los 3 jóvenes judíos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos se arrodillaban solamente ante el Señor Dios. Muchos de los nobles se habían sentido celosos de estos jóvenes, porque ellos habían sido elevados a puestos importantes en el gobierno del reino, y estos hombres que odiaban a Daniel y a sus amigos se alegraron de descubrir que estos 3 hombres no habían obedecido la orden del rey Nabucodonosor. El rey había dicho que si alguien no adoraba la estatua adorada, debería ser arrojado a un horno de fuego. Y estos hombres que odiaban a los judíos se presentaron ante el rey y dijeron: «Oh rey, que vivas por siempre. Tú diste la orden de que cuando la música sonara, todos deberían inclinarse y adorar a la estatua adorada, y que si alguien no lo hacía, debería ser echado en un horno de fuego. Hay algunos judíos a quienes tú has nombrado jefes que no han hecho lo que tú ordenaste. Sus nombres son Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no rinden culto a tus dioses ni adoran la estatua adorada que tú has mandado levantar». Entonces Nabucodonosor se llenó de rabia y de furia al saber que alguien había osado desobedecer sus palabras. Envió a buscar a estos 3 hombres y les dijo: «Oh Sadrach, Mesach y Abednego,
¿Fue a propósito que ustedes no se arrodillaron y adoraron la estatua de oro? La música sonará una vez más, y si ustedes adoran la imagen, entonces estará bien, pero si no lo hacen, serán arrojados dentro del horno de fuego para morir. Estos 3 jóvenes no tenían miedo del rey, y dijeron: «Oh rey Nabucodonosor, estamos listos para contestarte inmediatamente. El Dios a quien adoramos puede salvarnos de ese horno ardiente, y sabemos que lo hará. Pero si es la voluntad de Dios que nosotros debemos morir, entonces hasta tú comprenderás, oh rey, que nosotros no rendiremos culto a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro». Esta respuesta enfureció más aún al rey, que dijo a sus sirvientes: «Enciendan un fuego en el horno que sea más caliente que lo que jamás haya sido, tan caliente como el fuego pueda ser, y arrojen en él a estos 3 hombres». Entonces los soldados del ejército real apresaron a los 3 jóvenes judíos que lucían sus túnicas sueltas y usaban turbantes en sus cabezas. Los ataron con sogas y los arrastraron hasta la boca del horno y los echaron al fuego. Las llamas rugían con tanta furia que hasta alcanzaron y quemaron hasta matarlos a los soldados que llevaban a los hombres, y estos mismos cayeron atados en medio del horno ardiente. Pero un ángel los salvó y no sufrieron daño alguno. El rey Nabucodonosor se paró delante del horno y miró por la puerta abierta. Mientras lo hacía, se quedó maravillado ante lo que vio y dijo a los nobles que lo rodeaban: «¿Acaso no arrojamos al fuego a 3 hombres atados? ¿Cómo puede ser entonces que yo vea 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego, y el 4.º hombre tiene el aspecto de ser un hijo de los dioses?» Y los nobles que estaban a su lado apenas si podían hablar, tan grande era su asombro. «Es verdad, oh rey», le dijeron finalmente a Nabucodonosor, «que echamos a estos hombres dentro de las llamas esperando que se quemaran, y no podemos entender cómo es que no han sido destruidos». Cuando el fuego fue menos intenso, el rey se acercó a la puerta del horno y llamó a los 3 hombres. «Sadrach, Mesach y Abed-Nego, ustedes que adoran al Dios Altísimo, salgan del fuego y vengan aquí». Ellos salieron y se pararon delante del rey, a la vista de todos los príncipes y nobles y jefes, y todos pudieron ver que estaban vivos. Sus ropas no se habían chamuscado, ni su cabello tampoco, y no tenían siquiera un poco de olor a quemado en ellos. Entonces el rey Nabucodonosor dijo delante de todos sus súbditos: «Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que envió a su ángel para salvar las vidas de estos hombres que confiaron en él. Yo ordeno ahora que ningún hombre en mi reino diga una sola palabra contra su Dios, porque no hay ningún otro Dios que pueda salvar de esta manera a aquellos que lo adoran. Y si algún hombre habla una sola palabra en contra de su Dios, el Altísimo, ese hombre será descuartizado y su casa será destruida». Luego de la muerte del rey Nabucodonosor, su reino se debilitó, y la ciudad de Babilonia fue tomada por los medos y los persas al mando de Ciro, un magnífico guerrero. El territorio que había sido el imperio babilónico o caldeo, ahora se convirtió en el imperio persa, y Darío era el rey. El rey Darío le dio a Daniel, que ya era un hombre muy viejo, un lugar elevado en honor y en poder. Entre todos los jefes del territorio, Daniel era el más importante, porque el rey vio que era sabio y buen gobernante. Esto hizo que los otros príncipes y jefes estuvieran muy celosos, y ellos trataron de encontrar algo malo en Daniel para poder hablarle al rey en contra de él. Estos hombres observaron que 3 veces al día Daniel iba a su dormitorio, abría la puerta que estaba orientada hacia la ciudad de Jerusalén y mirando en esa dirección hacía su plegaria a Dios. En ese tiempo Jerusalén estaba en ruinas y el templo ya no estaba en pie, pero Daniel oraba 3 veces al día con su rostro mirando hacia el lugar donde se había levantado una vez la casa de Dios, aunque estaba a cientos de millas de distancia. Estos nobles pensaron que en las plegarias de Daniel podían encontrar una oportunidad para hacerle daño y tal vez conseguir que fuera condenado a muerte. Se presentaron ante el rey Darío y le dijeron:
Todas las autoridades han acordado una ley que dice que por 30 días nadie deberá dirigir una súplica a ningún dios ni hombre, solo a su majestad, oh rey. Y que si algún hombre orara a algún dios o pidiera algo a otro hombre durante 30 días, excepto a su majestad, oh rey, él deberá ser arrojado al foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma la ley y fírmala para que no pueda ser modificada, ya que ninguna ley de los medos y los persas puede ser anulada. El rey no era un hombre sabio, y como era imprudente y vanidoso, estaba satisfecho con esta ley que lo ubicaba por encima de los dioses. De modo que, sin pedirle consejo a Daniel, firmó el escrito. Y la ley fue sancionada y se envió decir a todo el reino para conocimiento de todos que por 30 días nadie debería orar a ningún dios. Daniel sabía que la ley había sido decretada, pero siguió yendo cada día 3 veces a su habitación y abría la ventana que miraba hacia Jerusalén y ofrecía sus plegarias a Dios tal como lo había hecho en otros tiempos. Los jefes estaban vigilando de cerca y vieron a Daniel arrodillarse y orar a Dios. Entonces se presentaron ante el rey y dijeron: «Oh rey Darío, ¿acaso no has hecho una ley que dice que si durante 30 días alguien ofrece una plegaria, deberá ser arrojado al foso de los leones?» «Es verdad», dijo el rey. «La ley ha sido escrita y debe ser cumplida». Y ellos le dijeron al rey: «Hay un hombre que no obedece la ley que tú has hecho. Es Daniel, uno de los judíos cautivos. Todos los días Daniel ora 3 veces a su Dios, tal como lo hacía antes de que tú firmaras la ley». Entonces el rey se entristeció mucho por lo que había hecho, ya que amaba a Daniel y sabía que nadie podría ocupar su lugar en el reino. Durante todo el día, hasta la hora de ponerse el sol, trató en vano de encontrar alguna manera de salvar la vida de Daniel. Pero cuando llegó la noche, estos hombres le recordaron nuevamente la ley que había decretado, y le dijeron que debía ser cumplida. De modo que, muy a su pesar, el rey envió a buscar a Daniel y dio la orden de que fuera arrojado al foso de los leones. Y le dijo a Daniel: «Tal vez tu Dios, a quien rindes culto tan fielmente, te salvará de los leones». Daniel fue llevado a la boca del foso donde estaban los leones, y lo arrojaron dentro de él, y sobre la boca del foso colocaron una piedra. Y el rey la selló con su propio sello y con los sellos de sus nobles, de manera tal que nadie pudiera retirar la piedra y dejar que Daniel saliera del foso. Entonces el rey volvió a su palacio, pero esa noche estaba tan apesadumbrado que no pudo comer ni escuchar música como habitualmente hacía. No pudo dormir, ya que durante toda la noche estuvo pensando en Daniel. Muy temprano por la mañana se levantó de su cama y fue muy apurado al foso de los leones. Rompió el sello y retiró la piedra, y con una voz llena de dolor dijo, con pocas esperanzas de recibir una respuesta: «Oh Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios salvarte de los leones?» Y de la oscuridad de la cueva brotó la voz de Daniel diciendo: «Oh rey, que vivas para siempre. Mi Dios envió su ángel, quien cerró la boca de los leones. Ellos no me han lastimado, porque mi Dios vio que yo no había hecho nada malo, y no he hecho nada malo contra ti, oh rey». Entonces el rey se alegró, dio órdenes a sus sirvientes de sacar a Daniel del foso. Daniel fue sacado sano y salvo, porque él había confiado completamente en el Señor Dios. Luego, por orden del rey, fueron a buscar a esos hombres que habían acusado a Daniel, y con ellos sus esposas e hijos, porque el rey estaba extremadamente enojado con ellos. Todos fueron arrojados dentro del foso, y los leones hambrientos saltaron sobre ellos, y los hicieron pedazos apenas cayeron sobre el piso del foso. Después de esto, el rey Darío escribió a todos los territorios y pueblos en los muchos reinos que estaban bajo su autoridad: «Que la paz les sea dada con abundancia.
ordeno que en todas partes de mis reinos los hombres teman y reverencien al Señor Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente, por sobre todos los demás dioses, el único que puede salvar a los hombres. Y Daniel se quedó con el rey Darío hasta el fin de su reinado, y también después, cuando Ciro el persa fue el rey de todas las tierras.